Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema dotados de razón para usar de la razón, octava parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, nosotros conocemos al que es desde el principio, al Dios que nos ha hecho fuertes sobre nuestras debilidades, cuya palabra permanece en nosotros y por ella vencemos al maligno. Nunca olvides que nuestro Señor Jesucristo venció las tentaciones del diablo declarándole siempre palabra. Y así fue que lo venció. Escrito está en Judas del verso 8 al 11. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales racionales. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, escucha con atención lo que el Señor nos dice aquí a través del apóstol Judas. Dice que estos, refiriéndose a la gente del mundo, a la gente que está sin Dios, blasfeman de cuantas cosas no conocen, o sea, mal hablan, sin tener verdadero conocimiento de las cosas, hablan por hablar. Por algo la palabra dice que Dios es la verdad, porque Él, que es el principio y el fin, sí conoce las cosas en realidad. Y sigue diciendo la palabra: y en las que por naturaleza conocen, o sea, son reveladas o las entienden en el corazón, se corrompen como animales racionales. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos, por colocar un ejemplo, en los perros? Que los perros muchas veces se ven obrando sexo con los mismos perros, macho con macho, o que muchas veces un perro pues tiene relaciones con todas las perras que le permitan tener sexo o que se encuentran en el camino. Entonces dice que los hombres se corrompen como animales racionales. ¿Qué hacen los hombres? Pues sencillamente hay sexo hombre con hombre, mujer con mujer, y los hombres quieren tener tantas mujeres como les sea posible, y hay mujeres que pretenden tener tantos hombres como también los puedan tener. Entonces, por eso dice el Señor, son como animales racionales, porque no sabemos por conciencia que si un hombre tiene mujer, pues debe guardarle fidelidad, debe guardarle respeto a esa mujer. Y lo mismo una mujer para con un hombre. Ahora, no cabe en la cabeza pues que dos personas del mismo sexo
pretendan tener relaciones sexuales. Dice aquí, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. ¿Quiénes son los soñadores? Las personas que se dicen ser románticas. Pero dice aquí que mancillan la carne, o sea, deshonran sus cuerpos. Mira, eso es lo que está obrando este comportamiento en las personas, deshonrar sus cuerpos. ¿Por qué? Porque sencillamente los cuerpos fueron hechos en la consideración de Dios para templos del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, sigue diciendo, rechazan la autoridad. Son personas que primeramente están en rechazo contra Dios y en rechazo contra la misma ley natural de la creación. Y blasfeman de las potestades superiores. No tienen temor de la manera en que Dios ha hecho las cosas. Por ejemplo, una potestad superior es Satanás y los demonios. En Dios, Satanás y los demonios tienen la razón de ser. Y así como Dios utiliza a los ángeles para bendecir a los que obran bien y están en obediencia, a Satanás y a los demonios los utiliza para sojuzgar a los pecadores. O sea, Satanás y los demonios dominan y someten con violencia a las personas en sus mismos pecados. Escúchalo bien porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, cuando el arcángel Miguel, un ejemplo que coloca Dios aquí en la palabra, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Mira, si Dios nos enseña a través de Jesucristo que nuestro Señor Jesucristo venció al diablo con la palabra, entonces lo mismo debemos hacer todo el mundo. Mira, está hablando del arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel, sencillamente, ¿qué le contestó al diablo? El Señor te reprenda. Mira. Y nunca te olvides. Mira lo que dice aquí la palabra. El diablo estaba disputando con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Qué pasa aquí? Que el cuerpo, una de dos, o consideramos por lo que Dios ha predestinado en nosotros, que somos templo de su Santo Espíritu, o sencillamente vamos a ser templo o morada de los demonios, de Satanás. Una de dos. O consideras a lo que Dios te ha predestinado, o sencillamente el que va a habitar en los cuerpos va a ser Satanás. Van a ser los demonios. Escúchalo bien. Entonces dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. En ningún momento maldijo o en ningún momento condenó al diablo, porque nosotros los cristianos sabemos que el diablo está cumpliendo una misión de Dios. Y es precisamente sojuzgar a los pecadores, someterlos con violencia en sus mismos pecados, hasta que se arrepientan o sencillamente hasta que el diablo los arrastra al infierno juntamente con él. Así es, mi hermano, mi hermana. Mira, y dice la palabra que lo único que se atrevió a decirle el arcángel Miguel al diablo, el Señor te reprenda. Mira, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo venció. Y sencillamente nosotros los cristianos reprendemos al diablo en las malas obras en el nombre de Jesús de Nazaret o en el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Dice, ay de ellos. Ay es una denotación de dolor. Dice, se está refiriendo a la gente pecadora, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. ¿Qué quería Balaán? Recibir una recompensa por
maldecir al pueblo de Israel. Y se refiere también a través de este personaje a las personas que obtienen ganancias deshonestas. Y dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué hizo Coré? Se opuso a Moisés, siendo que Moisés era nombrado líder por Dios. Entonces, ¿qué juicio le vino a Coré? Sencillamente se abrió la tierra y se los tragó vivos. Entonces mira todo lo que trae la ignorancia. El vivir como animales, sin conocimiento de Dios, sin respeto y reverencia, temor a sus juicios. Es una desgracia y esto es una verdad que se vive en el mundo. Escrito está en 2 de Pedro capítulo 2 del verso 9 al 13. ¿Sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia de inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Estos son inmundicias y manchas quienes se recrean en sus errores. Mira, dice aquí el Señor a través del apóstol Pedro, Dios es el Dios de todo saber, y Él dice, ¿sabe el Señor reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio final? La gente ignora que va a haber resurrección de muertos, tanto de buenos como de malos. Y los buenos pues irán al cielo y los malos van a recibir condenación el día de ese juicio. Y mayormente dice la palabra a aquellos que siguiendo los malos deseos de la carne andan en concupiscencia e inmundicia, codiciando bienes terrenales y los placeres sexuales, obrando inmoralmente y en deshonra, y desprecian el señorío, o sea, desprecian la función de Satanás. Ignoran que Satanás los va a someter violentamente y les va a hacer llevar una vida bien dura. Y dice la palabra que atrevidos y contumaces, tercos, no temen decir mal de las potestades superiores. Estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. La palabra dice que el diablo, tu adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira, son presos del diablo en sus pecados. Y en los pecados van a ser destruidos. Dice, perecerán en su propia perdición. Van a ser atraídos por su propia concupiscencia. Y destruidos y seducidos en el pecado. Mira. Que el Señor continúe llenándote de gracia y de muchas bendiciones en el entendimiento de su palabra. Amén, amén y amén.